Vamos a trabajar durante todo este mes en el desarrollo de nuestra asertividad. Este mes van a ver en la agenda, dice, soy asertivo. Bueno, la asertividad es una competencia fundamental. Fíjate que las personas que son asertivas, ¿no? Hoy te voy a enseñar qué significa ser asertivo, ¿no? Que es justamente poder ser respetuoso a la hora de expresar tus emociones, tener competencias comunicacionales, no guardarte tus emociones, sino aprender a expresarlas de modo positivo, de modo constructivo. Las personas que son asertivas construyen buenos vínculos. ¿Y los vínculos serán importantes para la vida? ¿Serán importantes? Somos seres sociales los humanos, así que todo el tiempo nos estamos conociendo a través de los vínculos. ¿Sí? Siempre te digo, los vínculos en tu casa, los vínculos de pareja, los vínculos laborales, los vínculos entre los compañeros, con los jefes, con los clientes. Somos constructores de vínculos y uno de los modos, ¿no es cierto? Una competencia fundamental es esta de la asertividad. Así que hoy anotá porque vamos a aprender algunos tips importantes y durante todo el mes te vamos a seguir compartiendo prácticas y tips para que mejores esta competencia, ¿sí? Que te va a permitir justamente, ¿no es cierto?, tener buenas interrelaciones con los demás, con los hijos, con todos. Fíjate que te voy a dar algunos tips, ¿sí? Datos curiosos, porque la asertividad tiene que ver con las competencias de la inteligencia social. Acordate que siempre te explicamos que tenemos inteligencias, ¿no es cierto?, emocionales, inteligencias sociales, que son las que nos permiten vincularnos, inteligencia del bienestar, que son las que tienen que ver con el manejo del estrés, con todo lo que significan los cambios, y también tenemos una inteligencia espiritual, ¿sí?, que tiene que ver con el propósito, con el amor, con los valores más profundos del humano. Esta competencia de asertividad es una competencia de inteligencia social, que está muy ligada a nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque las personas que tienen mejor interrelación viven más tiempo. Los estudios demuestran que las personas que se llevan bien con otros y tienen buenos vínculos, tienen amigos, tienen una buena relación familiar, viven más tiempo y mejor, se enferman menos. ¿Por qué? Porque se fortalece el sistema inmunológico, ¿sí? El sistema inmunológico está muy, muy relacionado con cómo te relacionas con los demás. Y los circuitos cerebrales que tienen relación justamente con el sistema nervioso autónomo, que es el que regula la respiración, el sueño, el hambre, los latidos de tu corazón, está directamente relacionado con, ¿no es cierto?, las relaciones interpersonales. O sea, que viste que cuando estás mal con una relación, a lo mejor te enojaste con tu pareja, tenés un problema de comunicación con un hijo, a lo mejor una situación de conflicto en el trabajo, viste que te cuesta dormir, te cuesta concentrarte, te quedás preocupado. Bueno, esas alteraciones tienen que ver porque somos sociales, entonces cada vez que hay un tema que altera algún vínculo, ¿no es cierto?, nos sentimos mal. Fíjate que también es importante que sepas que cada vez que te juntás con personas que son afines, con las que te llevas bien, ¿no es cierto?, segregás toda la bioquímica del bienestar. Por eso te digo que las emociones son contagiosas, ¿no es cierto? Entonces cada vez que nosotros creamos vínculos positivos, climas positivos, se fortalece nuestro sistema inmune, se reduce la ansiedad social, es un antioxidante natural prácticamente, ¿no es cierto? Porque reduce tu envejecimiento y obviamente previene tu estrés. Así que creo que hoy aprender estas herramientas de asertividad nos va a ayudar a mejorar todos los vínculos que nosotros tenemos. Ahora, ¿dónde aprendiste a vincularte? ¿Dónde aprendiste a vincularte? ¿Cómo es que te vinculás? Son preguntas importantes. Vos aprendiste a vincularte en tu infancia, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, en la interrelación con tus padres, en la interrelación con las personas con las que te criaste en la primera infancia. Por eso es tan importante que nosotros
aprendamos estas herramientas de asertividad para reformular nuestros esquemas básicos vinculares y también para que aprendamos a transmitirle a nuestros hijos buenos modelos vinculares. Porque si no tuviste la suerte de ser criado en una familia en donde había competencias comunicacionales, emocionales, había inteligencia social, ¿no es cierto? Pues no sé dónde lo pudiste aprender. Después lo vamos aprendiendo en la escuela, a veces en los vínculos con otras personas, pero bueno, no tenemos hasta ahora en nuestras escuelas formales una formación real y profunda de estas competencias que son tan importantes para la vida. Porque cuando sos asertivo, ¿sí? Obvio que trabajás mejor en equipo, obvio que atendés mejor a los clientes, obvio que te llevas mejor con todos los vínculos. Así que creo que hoy tenemos que mirarnos mucho, ¿no? Decir, ¿cómo soy yo? ¿Soy asertivo? ¿Soy asertiva? ¿Sé expresar lo que me pasa? ¿Tengo buenos vínculos o puedo mejorar alguno de ellos? Esa es la pregunta más valiosa, creo que nos podemos hacer al inicio de esta charla. Fíjate, en nuestros vínculos a veces aprendimos, esta flecha yo te la he mostrado en otras oportunidades, pero quiero que la grabes muy bien. La asertividad está en medio, ¿sí? En la cual vos manifestás cómo te sentís, qué es lo que te pasa, tu punto de vista, en forma respetuosa para vos y en forma respetuosa para los demás. ¿Por qué? Porque a lo mejor aprendiste a guardarte, ¿sí? Tu opinión, reprimir tus emociones, entonces un día, ¿no es cierto?, explotás, te volvés agresivo, decís las cosas de una vez, las decís mal, tenés una explosión. O si no, la reprimís, pero, ¿no es cierto?, vas a la pasividad. ¿Por qué? Porque tenés temor de lo que vas a decir, de lo que van a pensar. Entonces aprendiste en tu casa o en tus vínculos a guardártelo. Pero cuando te lo guardás, como te digo, o explotás o implotás. ¿A qué llamo implotar? Te enfermás. Tenés el colon irritable, tenés todo lo que son las ansiedades sociales, ¿no es cierto? Te empezás a enfermar físicamente. Porque siempre te explico que cuando una emoción no salió de tu cuerpo en forma de actividad, como aprendimos en estrés, o en la comunicación, queda reprimida, te hace mal. Entonces, todas las herramientas que te voy a enseñar ahora es para que vos aprendas a manifestar lo que te pasa, a hablar de lo que te pasa, sin ser ni agresivo ni pasivo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces, para no ser ni agresivo ni pasivo, vamos a tener que practicar algunas cosas. Lo primero que te quiero decir es que vas a tener que aprender, ahí aprender, ponelo ahí, a atreverte, ¿no es cierto?, a aprender a escuchar. Tener asertividad implica aprender a escuchar. ¿Y qué significa escuchar? Levante la mano, ¿quién acá es un buen escucha? Levante la mano, a ver. Claudita, María Eugenia, ¿quién más? Esperancita, muy bien. Hugo, Oscar, buenísimo, buenísimo. Competencias importantísimas, Mane también, bien. Entonces, está bueno preguntarnos en mi entorno, ¿quién sabe escuchar? Y observar a esa persona. Porque las personas que saben escuchar, ¿sí?, saben justamente empatizar. ¿Qué significa empatizar? Saber ponerse en el lugar del otro. Es una competencia social fundamental. Nosotros tenemos en nuestro cerebro neuronas que se llaman neuronas espejo. ¿Qué hacen? Son las que nos permiten aprender por observación. Son las que usamos desde muy, muy bebés, recién nacidos, ¿sí? Porque son las que nos permiten mirar las expresiones y entender lo que el otro le está pasando, ¿sí? A partir de ahí nosotros no dejamos nunca de aprender por la observación. Estas neuronitas espejos son fundamentales y tienen que ver con la empatía. Entonces, para ser asertivos tenemos que ser empáticos, aprender a escuchar,
Para eso, dedicarle tiempo a la persona, ¿sí? Aprender a escuchar en casa, a tu pareja, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, ¿no es cierto? Decir, a ver, para eso tratar de no interrumpir, porque cuando uno quiere escuchar, tienes que abrirte a entender lo que al otro le está pasando, no querer poner tu opinión, tu punto de vista, ¿sí? Sino realmente abrirte a escuchar sin juzgar lo que el otro siente, ¿viste? Porque a veces alguien te dice, bueno, yo me siento enojado contigo por tal, y uno le empieza a decir, no, ¿por qué estás enojado? No, no niegues la emoción del otro, porque es lo que el otro siente. Si estás escuchando, ¿sí? Pregunta, ¿y por qué te sientes así? Cuéntame, porque quiero entender, porque a lo mejor lo que te pasa es que no entendés. Un buen escucha sabe preguntar, no interrumpe, no juzga, ¿sí? Entonces, si querés realmente escuchar al otro, y eso lo saben muy bien los vendedores, ¿o no, Juan Carlos? ¿Eh? Hay que escuchar a los clientes, qué es lo que necesita, qué es lo que necesita mi equipo, qué es lo que necesita mi compañero de otra área para que trabajemos mejor. ¿Qué es lo que necesito escuchar de mis hijos, de mis vecinos? Aprender a escuchar. Yo creo que es la habilidad más poderosa. Un buen escucha tiene muchos amigos. A veces estamos más interesados en pelear quién tiene la razón, ¿no? Y dejamos la asertividad de lado. Yo tengo la razón, vos tenés la razón, peleamos. Acuérdense que nadie tiene la razón, porque en realidad nadie tiene acceso a la realidad. Todas son interpretaciones de la realidad, puntos de vista. Entonces, escuchar el punto de vista del otro es muy importante. ¿Están de acuerdo en lo que digo? ¿Sí? Este mes tratemos de Sí, escucharnos más. Es un buen sí, estamos de objetivo este acuerdo. mes, ¿no es cierto? Tratemos este mes de escucharnos un poco mejor, ¿sí? Y quiero que ahora pienses con quién vas a practicar la escucha activa. Pensá, decís, mira, yo la verdad que voy a practicar la escucha con mi pareja, con un hijo que a lo mejor estoy teniendo conflicto. ¿Con quién? Con algún compañero, con mi jefe. Voy a tratar de escuchar mejor, ¿sí? ¿Con quién vas a practicar esto? Porque la práctica, ¿sí? Es importante, como te digo, todo el tiempo. Entonces, para ser más asertivos, aprender a escuchar. Otra habilidad importantísima es saber hacer y saber aceptar críticas constructivas. ¿Por qué? Porque a veces las cosas no salen bien, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a decirle al otro esto de modo no hiriente. ¿Están de acuerdo en lo que digo? Porque a veces lo decimos mal. Esto no salió bien, pero lo decimos horrible. Retamos al otro, nos enojamos con el otro, nos quejamos del otro, y esos son modos ineficientes para lograr una buena relación, un buen vínculo. También en casa, a veces nos enojamos, lo decimos mal, nos quejamos, y esto, y nadie hace esto y lo otro, y eso acordate que es inefectivo, no sirve. No sirve, nadie cambió porque alguien le hizo una queja. ¿Sí? Tenemos que aprender a hacernos entre nosotros críticas constructivas. ¿Y cuándo una crítica es constructiva? ¿Sí? Primero, cuando no hiere al otro. ¿Sí? Es así. Segundo, cuando es específica sobre un tema. ¿A qué me refiero? Suponete que, no sé, María Eugenia, viste que a veces, qué sé yo, vamos a hacer un ejemplo. Suponete que yo te presento un informe, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y vos ves que el informe no cumple tus expectativas. Puede pasar. Entonces, distinto es llamarme y decirme, Laura, mira, esto es un desastre, porque eso alude a mi persona. Y nadie está habilitado a hablar de la persona del otro. Entonces yo, en este ejemplo, ¿cómo podríamos decirle? Bueno, María Eugenia me podría decir, mira, Laura, este informe no cumple mi expectativa. Y entonces yo le pregunto, ¿y cuál sería tu expectativa? Bueno, mira, a mí me gustaría que el informe venga con gráficos, ¿sí? Me gustaría que el informe sea de 3 carillas, más completo, en el sentido de que tenga
datos, ahí me empieza a explicar, ¿me siguen? Entonces yo ahí entiendo, ¿no es cierto?, la expectativa del otro. ¿Seguimos con el ejemplo? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, no tiene que ser hiriente, tiene que ser una crítica específica. Este informe no cumple mis expectativas. No digan, nunca haces los informes como corresponde, jamás encuentro esto ordenado, porque el jamás, el nunca, cierra la comunicación, porque eso es real, difícil. Nunca llegas temprano, difícil. El nunca, el jamás, los extremos siempre no sirven en la asertividad. Tenemos que ser específicos. Este informe, lunes, miércoles y viernes, llegaste tarde. Este es el horario y llegaste tarde. ¿Me podrías explicar qué está pasando? ¿Me siguen lo que digo? Es distinto de decirle a la persona, siempre llegas tarde, sos un impuntual, así no se puede seguir, ¿entendés? Porque una crítica tampoco es amenazante. ¿Me sigues? Porque también te puedo decir, ¿no? Entonces, una buena crítica es específica, tiene que ver con expresar las expectativas y habilita un futuro mejor. ¿Por qué? Porque entonces, ¿sí?, en la medida, por ejemplo, volvamos al ejemplo del informe, María Eugenia me explica cómo es que le gustan los informes, yo puedo prepararme para un futuro mejor, para darle un nuevo informe que cumpla sus expectativas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, para ser asertivo, tengo que saber escuchar, tengo que saber dar críticas constructivas, y cuando alguien me hace una crítica, también tratar de entender, ¿sí?, preguntar, ¿no es cierto?, para entender la expectativa que tiene la otra persona. Ahí estamos al revés. Acá pregunto, María Eugenia, ¿cómo te gustaría que fuera el informe? Para la próxima vez, ¿qué te gustaría que yo considere? ¿Sí? Entonces, una buena comunicación también se basa en saber preguntar. ¿Vamos bien? ¿Me hacen así? ¿No? ¿Sí? Bueno, fíjate, capaz que tenés que practicar esto. Saber dar y recibir críticas constructivas. ¿Sí? Otro punto importante para ser asertivo, anotá, es aprender a decir que no. Límite saludable se llama eso. ¿Por qué esto mantiene? Porque muchas veces queremos decir que no, no nos atrevemos a decir que no, decimos que sí, pero no podemos cumplir con esa expectativa. Entonces después nos enojamos con nosotros porque no le dije que no, bla, bla, o nos enojamos con la otra persona porque como no le puse un límite, siento que abusa. ¿Les pasa eso o no? Pero ¿quién fue el que no dijo que no? ¿El otro? Uno mismo. Uno mismo, ¿no es cierto? Patricio. Entonces después nos enojamos con los demás, pero lo que no sabemos es ser asertivos nosotros. Entonces, para nosotros decir que no, hay un miedo detrás. Hay un miedo en que va a pensar que no quiero, que no tengo compromiso, que no... Todo un rollo con decir que no, ¿sí? Y también tenemos que aceptar el no de los demás, porque el no de los demás también a veces nos hace sentir, ¿no es cierto?, incómodos. Pero el no tiene que existir en las buenas relaciones, en todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Que no sea un no porque no, pero obviamente que aprendamos a decir respetuosamente no, porque si no sé poner límites sanos me refiero a que sean límites sanos para las relaciones, ¿viste? Después, o me enfermo, como te dije, ¿viste? Acordate la flecha, o me enfermo porque estas relaciones me siento avasallada, ¿sí? Sobrecargada porque no sé decir que no, la cosa se descontroló, ¿sí?
O me siento, ¿no es cierto? O exploto y un día me enojo y le digo, pero ¿qué te crees? Yo siempre estoy haciendo todas las cosas. Entonces, decir que no también tiene que ver con establecer límites sanos, ¿sí? Ahora, a veces no sabemos decir que no. ¿Mm? A ver, ¿cómo sería decir que no? Por ejemplo, a ver, hagamos un ejemplo entre todos. Ponte los micrófonos y hablamos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo sería decirme que no cuando yo te mando, ¿no es cierto? No sé, te mando WhatsApp de trabajos o en tus tiempos no laborales. Te escribo de noche, cualquier horario, te escribo, ¿no es cierto?, los fines de semana, que estás con la familia, y a veces nos pasa eso. Una cosa es cuando hay una emergencia, pero si yo todo el tiempo te estoy interrumpiendo, vos a lo mejor me querés decir que no. ¿Cómo me lo dirías para que ser asertivo? ¿Cómo me lo dirías? A ver, yo te mando... Se ríen Hola, ustedes. Laura. Los conozco, los conozco, ¿eh? A ver, José, ¿cómo hacemos? Sí, bueno, hace un tiempo atrás pasó algo similar. Dice, No, no hola lo puedo. Laura, atención de lunes a viernes de 8:30 a 6:15. Que esté muy bien. Eso sería un poco, es un poco brutal, ¿no? Bueno, me pone José, hola Laura, esto, bueno. Eh, bueno, ahí se te nota que estás un poquito enojado, ¿no es cierto? Eric te dice, a ver acá, muchas gracias por la información, déjeme evaluarlo y el día de mañana lo conversamos en persona. Saludos. Acá están todos, ¿viste? Muy bien, bueno, es importante estas cosas porque son las que nos pasan, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a decirles, una cosa es una excepción, una cosa que pasa un día, dos, tres, pero si es el modo de comunicarnos, tengo que poner un límite, ¿sí? En el caso de José, dice, bueno, yo les volvería a explicar que, o si no, realmente lo podemos hablar, que esa es la asertividad, ¿no? Dar mi opinión, decir, ¿no es cierto? Bueno, realmente, mira, últimamente estoy notando que me llegan tus requerimientos fuera del horario, ¿sí? Entonces, te quiero pedir que tratemos de que los requerimientos estén dentro del horario laboral porque yo tengo otras ocupaciones fuera de mi horario, ¿sí? Y estas situaciones me distraen. Por ejemplo, ¿no es cierto? Es un modo de decir que no amablemente. ¿Sí? O por ejemplo, Mane, a ver, todos los días te pido que te quedes después de hora, ¿no? Las reuniones te la pongo ahí al límite de tu horario. ¿Qué me dirías? ¿Cómo me dirías? Chuta, qué difícil, Laura. La verdad es que no me caracterizo por ser una persona muy diplomática. ¿Cómo me lo dirías? ¿Cómo me dirías? Mira, yo te pongo las reuniones siempre al límite de tu horario y te vas tarde todos los días. La verdad es que creo que directamente, y así como soy yo, creo que lo diría, veamos un horario distinto, yo me voy a esta hora, sabes que dependo de un horario para alcanzar mi bus, no sé, creo Perfecto. que esa sería Bien. como ¿Qué la les forma parece lo más que dice diplomática. Mane? Está bien, ¿no es cierto? Me lo está diciendo que no y es respetuosa, ¿no es cierto? De mí porque me lo dice bien, no me lo dice enojada y me está diciendo, mira, yo en esta oportunidad no puedo. Si hay una emergencia, si hay una situación, te voy a acompañar. Pero si esto es regular, yo no puedo porque tengo mis compromisos personales. Una cosa así. Ahora, por ejemplo, a veces nos pasa esto en la casa, ¿no? En la casa. Dice, a ver, Johnny dice, Laura, los vendedores nos pasa mucho que los clientes te envían fuera del horario los requerimientos. Es cierto. Ahí es más difícil, ¿no es cierto, Johnny? Que no se te ofenda el cliente. Lo que pasa que a veces lo que tenemos que entender, y lo hemos visto en los talleres de venta, ¿no es cierto? Que a veces los horarios de los clientes son muy particulares. Por ejemplo, en regiones cierran al mediodía, ¿no es cierto? Y cuando cierran al mediodía, a veces es el horario en que hacen las compras. Llaman a las televentas,
Entonces nosotros decimos, uy, es el horario que estoy almorzando, y me llaman los clientes. Entonces tenemos que entender que a veces nuestros clientes, ¿no es cierto?, nos tenemos como que adaptar a veces en los horarios de los clientes. ¿Estás de acuerdo, John? Entonces ahí hay que ser muy adaptable y entender que muchas veces el cliente cuando tiene, por ejemplo, una ferretería, está atendiendo a los clientes propios, no nos puede atender a nosotros. Entonces, ¿cuándo lo hace? Fuera de los horarios. Entonces se llama flexibilidad y el Sí. equipo de ventas siempre lo aplica. ¿Me entiendes? En este Porque caso si no la no atiende uno, podría decirle, ¿cómo, querido? Sí, decime, Joné. si no la atiende uno, lo atiende otro, buscan a otro. Exacto. Eso se llama flexibilidad. Claro. Y en estos momentos nosotros tenemos que tener flexibilidad de horarios. En Sí. este caso no aplica decirle que no. Correcto. Aplica ser flexible y decir, ok, tengo que flexibilizar mis horarios para acompañar los ritmos de mi cliente. Porque el cliente es verdad, cierra al mediodía, nos empieza a llamar. Cuando cierra, a lo mejor su ferretería empieza a llamarnos a nosotros, porque tiene su ritmo de trabajo. ¿Están de acuerdo en lo que les digo? Y esto nos pasa, ¿eh? Nos pasa en todas las áreas de atención al cliente, pero eso quiere decir con que nosotros miremos internamente cómo flexibilizamos nuestros horarios, ¿no? Creo. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Entonces, atreverme a decir que no. Juan Carlos, ¿querés decir algo, querido? Sí, Laura, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días. Es que era antes de tocar el tema de los clientes. No importa, no importa. ¿Se puede ser prudente con alguien que es imprudente? Ahí están los límites, ¿no es cierto, Juan Carlos? Porque... Exacto, porque yo creo que la comunicación en una empresa se debe en el respeto. Totalmente. Y desde el respeto, Totalmente. y desde el respeto se relacionan las personas. Totalmente de acuerdo, Juan Entonces, Carlos. cuando tú ves que se ejerce sobre un cargo superior un abuso, no creo que sea, digamos, la reacción puede ser muy suave. Te Entonces, entiendo. ahora, eso, digamos, en particular para poner un orden en las cosas, porque a veces no es el receptor el que falla, sino el comunicador. Totalmente, totalmente, ¿Sí? totalmente. Por eso digo que aprender a establecer el límite está en nosotros también, ¿no? ¿Por qué? Obvio. Porque si hay alguien que no nos está tratando bien, ¿sí? Tenemos que nosotros plantear el límite. Claro, ¿Están de tiene que haber acuerdo un en lo que respeto. digo? Tiene que haber un Exactamente. respeto. Y eso Absolutamente. es propio. Yo, por ejemplo, en el caso particular mío con mis clientes, siempre lo he sostenido. Eso no significa de que yo no los atienda, muy por el contrario, no me complica hacer una cotización un día domingo o un día sábado, porque ese horario yo no se lo voy a robar a mi familia, no voy a postergar un paseo ni una salida a almorzar o alguna reunión familiar. No, voy a tomar una hora en que yo no voy a incurrir en eso. Pero esa es una Totalmente. decisión mía, ¿me Así entiendes? es. Lo Así estoy es, haciendo, totalmente. claro, como una decisión mía, pero no lo estoy Totalmente. tomando en ningún caso como una norma que el cliente tenga que establecer. Así es. Excelente comentario, Juan Carlos, y muy oportuno. Porque sabes que cuando uno le pregunta a la gente, ¿sos respetuoso? Todos te dicen que sí. ¿No es cierto? Sí, Nadie dice, sí, no, no soy respetuoso. sí, ¿No es cierto? ¿Qué sí. significa ser respetuoso? ¿No es cierto? Acuérdense que siempre estamos entrenando en esto, en aprender a decir las cosas, ¿no es cierto?, en el momento oportuno, a la persona oportuna, ¿no es cierto? Porque a Claro. veces se lo decimos a otro para que se lo diga a este, y después se arman los chismes, los rumores, ¿no es cierto? O generalizar una Exacto. situación que es particular.
Exactamente, es como dijimos recién, nunca, siempre, ¿me entendés? Sí. O decirlo, o a veces cuando te digo, ser respetuoso también es manejar mis emociones, porque obvio, a lo mejor alguna actitud de otra persona me enoja, ¿sí? Pero siempre les digo, para ser asertivo, no hablen cuando están enojados. ¿Se acuerdan la técnica que aprendimos, el DEC? ¿Se acuerdan? Me detengo, evalúo y continúo. Bueno, es una técnica de asertividad. Es una técnica, cuando me enojo con alguien o cuando, viste, me siento abrumado por la situación, me detengo, tranquilo, pienso, ¿no? Evalúo la situación. DEC se llama la técnica, ¿no? Anoten. Evalúo la situación. ¿sí? ¿Cómo puedo responder? ¿Cómo es mejor que yo enfrente esta situación? ¿No es cierto? Y continúo, converso con la persona. Le establezco un límite. Sí, Y Juan Carlos, manifestar, perdón. y lo otro, manifestar la molestia desde el Totalmente, punto de vista del problema, pero no totalmente. hacia la persona. Exacto, exacto, exacto. Acuérdense que es súper importante, ¿sí? Que manifestemos, porque les dije en un momento, si no manifestamos las emociones, a veces las cosas, o lo hacemos como una queja, lo hacemos, no sirve. Hay que aprender a conversar las cosas, a poner límites saludables, como estamos hablando, ¿no es cierto? Entre nosotros, en casa también, porque a veces nos enojamos, nos quejamos, ¿no es cierto? Uy, siempre tengo que hacer yo las compras y siempre tengo, ¿no es cierto?, que ocuparme de hacer las camas y limpiar, acá nadie limpia. Todas esas quejas, ¿no es cierto?, no llevan a ninguna parte. Porque parte de la asertividad es aprender, anoten ahí, a hacer pedidos concretos, pedirle algo a otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces la queja, ¿por qué me quejo? Porque no soy capaz de pedir. No soy capaz de pedir, bueno, sentar a la familia, en este caso, y de pedir, a ver cómo nos podríamos organizar para que alguien haga las compras, alguien haga, ¿no es cierto?, las camas, nos turnemos para ir, ¿no es cierto?, al supermercado. ¿Les puedo pedir que nos organicemos? Y uno, ¿por qué no pide? Porque tiene miedo que le digan que no, ¿no? Y bueno, si te dicen que no, y no tenés, no te enojes, empezá a negociar. Explica las razones, ¿no es cierto? Pregunta cómo lo podríamos hacer entonces, porque este es el límite. Yo no dispongo del tiempo para hacer todas estas tareas en el hogar. Mira, Entonces, ¿cómo lo hacemos? te puedo contar algo. Yo con mis hijas, en la Sí, relación, hay un tiempo en que se perdió como vendedor muchas cosas de la infancia de las hijas. Se pierden hartas cosas, pero hay algo que yo siempre traté de practicar. Yo no soy de los que me creo amigo de mis hijas, nada, porque ese derecho a elegir sus amigos se los dejo a ellas. Pero exacto. cuando yo le pedía un favor, ellas tenían todo el derecho a hacérmelo o no. Pero cuando yo le daba una orden, se tenía que cumplir. Entonces, Exactamente. es separar los roles, Los nada límites más. de los roles, Exacto. totalmente, Sí, entonces totalmente. uno no deja de estar ausente porque no está en el tiempo presente frente a una situación. Totalmente. Mira, Juan Carlos, muy bueno lo que dijiste, porque los roles también establecen, ¿no es cierto?, un orden, ¿no es cierto? También está el tema que decimos, bueno, ¿quién dice las cosas, no? Obviamente si un jefe, ¿no es cierto? Vamos a poner un ejemplo del trabajo, ¿no es cierto? Me pide algo, tiene un peso diferente que si me lo pide a lo mejor un compañero de trabajo. A lo mejor a mi compañero me animo a decirle, ¿no es cierto? Mira, no puedo porque esto, a lo mejor a mi jefe digo, bueno, a ver, va a pensar que no quiero comprometerme, que no quiero, bueno. Pero igualmente, si manifiesta esto, si me lo pide de un modo que no corresponde, ¿sí? O sea, me siento no bien tratado por la situación, igualmente me compete, ¿sí? Como persona, como profesional, explicar que así no no admito ser tratado. Porque ahí se está faltando el respeto, por Laura. Exactamente, Claro, exactamente.
cómo una persona se va a comunicar con otra si de por medio está la falta de respeto? Así es, así es. Nada se Bueno, logra. y pasa, Juan Carlos, mira, el otro día estábamos a veces con los talleres de televentas, ¿no es cierto? Y a veces llaman los clientes enojados porque no les llegó el pedido en tiempo y forma, o porque algo no se le facturó correctamente, o porque algo, ¿no es cierto? Problemas. Por eso siempre les digo que, ¿no es cierto?, es tan importante hacer las cosas bien porque, bueno, después se deterioran los vínculos. Y a veces el cliente llama enojado, ¿no es cierto? Y a veces no son muy respetuosos con las personas que los atienden al teléfono, o les hacen un reclamo, ¿no es cierto? ¿Pasa eso o no, José? ¿También a vos te pasará? ¿No es cierto? Entonces, cuán importante es también establecer el límite, porque tampoco ningún cliente tiene derecho a insultarnos o tratarnos mal. También Así es. respetuosamente uno se lo tiene que explicar. Decirle, mire, realmente tengo intenciones de ayudarlo, de atenderlo, y le pido si usted me puede tratar con respeto. Eso está bien ¿qué opinan los demás? ¿No es cierto? Porque tampoco, porque atendemos clientes, tenemos que, ¿no es cierto?, tolerar un maltrato. También hay que poner límite, respetuosamente. De eso se trata siempre la asertividad, de ser respetuosos. De usar, ¿no es cierto?, la comunicación para crear buenos vínculos. ¿Vamos Así bien? es. ¿Aburridos? ¿Vamos bien? Bueno, otro Una tema. consulta, señorita Laura. Sí, mi querida. Ya. Hola, Viviana. ¿Cómo te va? Hola, bien. Cuando usted dijo eso de que ninguno de los dos tenía la razón, ¿cómo se puede después dialogar después de ahí que ninguno de los dos tiene la razón? Mira, ahí justo iba con la herramienta que viene bien a esto. Mira, pone hablar desde mi opinión, porque siempre estamos en un nivel de opiniones. La realidad, viste que a veces pasan cosas, suponete te pasa algo en el trabajo, ¿no? Se rompió algo. Uno mira un punto de vista, el otro mira desde otro punto de vista, ¿no es cierto? Y tal vez ambos tienen la razón. ¿Me sigues lo que te digo? El tema es darnos cuenta de que siempre estamos en un nivel de opinión los seres humanos, porque siempre son interpretaciones de la realidad. ¿Y quién dice que tu interpretación es mejor que la mía? En todo caso, tendremos que corroborar esto, ¿no es cierto?, en un diálogo con los datos, con la precisión, pero siempre estamos en nivel de la opinión. Esto es súper importante, aprender a hablar desde las opiniones, porque si no nos la pasamos peleando. ¿Quién tiene la razón? ¿Sí? Entonces, hablar desde mi opinión. Por ejemplo, esta es mi opinión de cómo debería ser desarrollado este proyecto. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es esta, que mejor lo hacemos amarillo, y yo opino que mejor sería verde, ¿no es cierto? Y ahí comienza lo que se llama diálogo. Diálogo. Comienza el diálogo, comienza el explícame por qué, en vez de pelear, explícame por qué para vos tendría que ser amarillo. Y ahí está algo muy importante de las personas asertivas, que no son cerradas en sus opiniones. Porque a lo mejor vos me demostrás, Viviana, con argumentos, ¿sí?, que estaría mejor que pintáramos, no sé, este lugar de amarillo. Porque vos me decís, mira, Laura, es más alegre, las personas necesitamos optimismo, no sé, me das tus argumentos, y yo digo, ah, mira, yo le iba a pintar de negro, pero ahora, escuchándote, me doy cuenta de que estaría bueno poner un amarillo, pero podría ser un amarillo un poco más pálido, porque si es brillante creo que nos puede distraer. Y ahí comienza lo que se llama diálogo, negociación. Entonces vos ahí me decís, la verdad que sí, podría ser amarillo, pero un poco más pálido, ¿no es cierto? Porque alguien tiene que ceder en las conversaciones. Cedo un poquito yo, cedes un poquito vos, y ahí se da el encuentro. ¿Me seguís, Viviana, lo que te digo? Sí, es que uno es como más mandona, que uno quiere tener Uno quiere que se imponga lo que quiere uno, pero en los buenos vínculos, estamos hablando de generar buenos vínculos.
Si yo quiero tener siempre la razón y que se haga todo como yo quiero, me voy a quedar solo. ¿Están de acuerdo Sí. en lo que les digo? Porque todo el mundo va a decir, ah, no, es una porfiada, siempre quiere tener, siempre, Claro, todo se Claro. tiene que hacer como quiere, Mm. ¿no? Entonces hay que aprender en el diálogo a ceder, a vincularse, a flexibilizarse. Sí, Juan Carlos. hay un dicho, no sé de quién es, que a mí Sí, me llamó, justo en el tema que estaba tocando la colega, dice, a veces nos preocupa poder girar el mundo, pero no nos damos cuenta que tenemos que girar con el mundo. así es. ¿Ah? Qué bueno. Hoy estás de muchas frases, me encanta, Juan Carlos, Sí. buenísimo. Es que Bueno, son parte, el hecho que uno quiera plantear un punto de vista frente a otra persona por una determinada razón, no significa que uno tenga que tener ser dueño de esa razón. así es, Porque si no se pierde la comunicación, no hay comunicación. exactamente, Ambos dos van a sacar exactamente, provecho de eso. exactamente. Esto es muy importante, ¿viste? Hablar desde el nivel de las opiniones. Anótate eso, opiniones. Yo tengo mi opinión, vos tenés la tuya, y tenemos que buscar un acercamiento. Una ¿Sí? negociación. Exacto, la negociación, ¿no es cierto? Y para eso también hay que ser respetuoso y saber que a veces uno cede un poquito, el otro cede un poquito, y ahí vamos encontrando un acuerdo, porque si no, no existen los acuerdos. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Un poquito más? ¿Sí? ¿Están aburridos? No. ¿Sí? Bueno, les voy a enseñar una técnica que se llama el diálogo en 4 pasos. Y esto es importante porque es una de las claves de la comunicación asertiva. Voy a proyectar para que lo puedan anotar también, porque esto es importante que lo practiquemos. A ver, ahí voy a compartir la pantalla. Esto es muy útil para dialogar cuando las cosas me cuesta hablar de algunos temas. Entonces, ¿por qué 4 pasos? Porque vamos a hacer estas 4 intervenciones, ¿sí? Y vamos a tener 2 roles, un rol 1 y un rol 2. Y después estos roles se invierten. Suponete que tengo que hablar, ¿no es cierto?, con, no sé, con un hijo, ¿no es cierto?, o con una pareja, o con un compañero de trabajo, o con mi jefe. Entonces, rol 1, yo voy a expresar, el otro va a escuchar. Y después vamos a invertir, el otro va a expresar y yo voy a escuchar. ¿Estamos? Entonces, rol 1. Cuando tú o cuando sucede esta situación, por ejemplo, cuando llegas tarde a nuestra cita, el otro, ¿qué dice? Te escucho, quiero entender qué te pasa, escucho. Yo siento que no soy importante para ti. Y ahí no me defiendo, no digo, no, sos importante, te entiendo. Eso se llama empatizar. Entiendo que te sentís así. Entiendo. ¿Sí? Validar la emoción se llama eso. Las emociones no se niegan de los demás, porque eso los enoja. Si yo te digo, no, ¿por qué te sentís así? Escucho. Estoy en escucha. Entonces digo, te entiendo. Ahora, cuando estoy hablando, digo lo que yo siento, no me imagino que vos no llegás tarde por esto. No, no, no hablo del otro, de lo que yo siento. Yo siento esto. Me siento triste porque te espero y cuando no llegas a tiempo me siento triste. Entonces, el otro dice, yo te entiendo. Paso 3. Yo necesito, expreso lo que necesito. Yo necesito o me gustaría que cuando acordamos un horario, tú llegues a tiempo. Le hago el pedido, ¿qué es lo que quiero? ¿Sí? Y el otro, si puede, se compromete. Dice sí, y si no, dirá,
no voy a poder llegar a tiempo, porque tengo un horario muy complejo y flexible, y a veces voy a llegar y a veces no. Y si no, le digo, sí, me comprometo a hacerlo. Compromiso realista se llama eso, porque si después miento para salir o salgo del trámite así, después se vuelve a enojar. Ahí es donde hago el compromiso. ¿Puedo? No puedo. Y luego cerramos siempre apreciando que el otro me escuchó, te agradezco que me escuchaste, y el otro, te agradezco que me dijiste cómo te sentías. Fíjense qué diferente es un diálogo así a como a veces hablamos, culpándonos, diciéndole, haciendo un drama, ¿me entendés? Enojados. Les dije siempre, bajo estado emocional no se puede. Y después doy la vuelta y ahora le digo, bueno, ahora yo te quiero escuchar a vos. ¿Sí? Y hacemos al revés. Esto es una de las técnicas más útiles para aprender a dialogar en casa, con los compañeros, Y acuérdense siempre, para ser asertivo, hablo de mi opinión, de mis sentimientos. No invento los tuyos, ni niego los tuyos. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? ¿Sí? Hay que practicar. Fíjense cuánto necesitamos practicar estas herramientas. Y te voy a dar otra clave también. Cuando la comunicación se vuelve difícil, cuando está la persona alterada. ¿Les pasa eso a veces? ¿No es cierto? Que el otro está alterado, ¿no es cierto? Y se nos hace difícil ser asertivos cuando el otro está alterado. Entonces, cuando el otro empieza a subir el tono de voz, estas son prácticas de comunicación difícil. Cuando alguien vino enojado y empieza a gritar, entonces, o se descontroló, entonces el primer punto es tratar de mantener el modo conversación. ¿A qué me refiero? Cuando el otro empieza a gritar, ¿sí? Yo no subo la voz, porque si los dos subimos la voz, se pasó a modo grito. Cuando el otro grita, yo mantengo, ¿sí?, el modo bajo de conversación. Es más, si puedo bajar un poquito el tono de voz para que el otro le cueste, ahí se va a dar cuenta de que tiene que bajar la voz. ¿Sí? La respiración es importante. Cuando el otro está nervioso, yo respiro y me calmo, porque acuérdate que siempre te dije, nosotros los humanos tendemos a resonar. ¿Sí? Entonces, cuando hay alguien que se calma, ayudo a que el otro se calme. Después dice aquí este psicólogo, ¿no es cierto?, Bernstein, que cuando ves a la persona enojada, veas como si fuera un niño grande descontrolado. No te enojes vos. Vos mantenete en calma. Sé que es difícil, por eso lo tenemos que practicar. Ralentizar la conversación. ¿Qué quiere decir? Que vayas, ¿no es cierto?, más, si el otro grita, va a ir más veloz. Y vos tratás de ir un poquito más lento. Le decís, por favor, ¿puedes hablar más despacio? Porque yo quiero escucharte. En cambio de decirle, deja de gritar, le dices, por favor, ¿me puedes hablar más despacio? Porque quiero escucharte. Tengo la intención de entenderte. Eso ayuda a que la persona baje el impacto emocional. Y después, hablale al cerebro racional. ¿Te acordás que yo siempre te dice que los humanos tenemos el cerebro límbico, que es el del emocional, que cuando conduce, ¿sí?, eso se llama secuestro emocional. Cuando está conduciendo la conversación se puede ir a cualquier lado, ¿sí? Porque nos decimos cosas feas, nos criticamos, hacemos dramas, y después no sirve para nada. Eso no es una conversación. Entonces, bajo estado emocional, con la amígdala adelante, conduciendo, no vamos adelante con la asertividad. Entonces, cuando el otro está enojado, le tengo que hacer preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas las tiene que pensar la respuesta. Y si piensa, no puede estar enojado. ¿Por qué? Porque el pensamiento es del racional, del córtex. ¿Me sigues? Es otra parte del cerebro. Entonces, cuando le empiezo a hacer preguntas,
que obviamente tengan que ver, ¿no?, con la situación, ¿no es cierto? ¿Me puedes explicar por qué te enoja tanto esto? ¿Cuántas veces te ha pasado esto? ¿Sí? ¿Cómo podría ayudarte para que no estés tan enojado? ¿Sí? Preguntas que tiene que contestar, entonces el impacto emocional baja. ¿Por qué? Porque directamente tiene que pensar. Y si pensamos, ¿sí?, no podemos estar enojados. El enojo disminuye. ¿Por qué? Porque es otra parte del cerebro. No es la amígdala. Es el neocórtex. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Entonces, comunicaciones, importante, aprender a escuchar, ¿no es cierto? Aprender a preguntar, como te dije recién, hablar desde tu opinión, ser respetuosos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Expresar las emociones a quien corresponda, ¿no es cierto? Te voy a compartir también cómo trabajar con los compromisos, porque también la asertividad tiene que ver con hacer buenos compromisos. ¿Qué es un compromiso? Un compromiso es un acuerdo conversacional entre dos o más personas, a veces un acuerdo de equipo, para hacer algo, para llevar adelante un objetivo, ¿sí? Muchas veces hacemos muy malos compromisos, ¿sí? Mejor dicho, no hacemos buenos compromisos, para nada. A veces decimos, bueno, al tiro te lo mando. Ahí veo cuándo, lo antes posible. ¿Y lo antes posible qué es? ¿No es cierto? Entonces, ¿lo antes posible qué? No sé, yo puedo pensar que lo antes posible es hoy durante la mañana. Y vos decís, no, lo antes posible es mañana. ¿Me seguís? Entonces acá empezamos con los famosos supuestos, que una persona asertiva no se maneja por supuestos. Pregunta, hace buenos acuerdos, porque los supuestos, las suposiciones, nos llevan a muy malas acciones. Yo suponía que tenía que hacer esto, ¿no? ¿Están de acuerdo en esto? Muchas veces no preguntamos. Y las suposiciones, ojo, porque llevan a muchos malos entendidos y muchos problemas en los equipos de trabajo. Así que anotate también, la persona asertiva, ¿sí?, indaga, se llama eso, no hace suposiciones, pregunta. Pregunta. No fui invitado a la reunión. Ah, mirá, no me tienen en cuenta. Esos son todos supuestos. No me tienen en cuenta, yo no soy importante para este equipo, nadie se fija en lo que yo hago, pero después ya van a venir a pedírmelo a mí. Toda esa novela que me hice, ¿no? Y tal vez no me invitaron a la... Y cuando pregunto, disculpa, quiero preguntar por qué no fui yo invitado a esta reunión, que es un tema de mi área, ¿sí? Y ahí a lo mejor me entero que justamente era una reunión previa en la cual justamente no querían interrumpir mi trabajo, porque es importante mi trabajo, pero que yo estoy invitada a la siguiente reunión, porque en esta iban a tratar otro tema que no tenía específicamente que ver conmigo, o con mi rol. Y me hice toda la novela, que no soy importante, que bla, bla, bla. Dice Edo, en verdad, a veces nos hacemos el medio teatro en la cabeza y nunca es nada de lo que imaginamos. Es tal cual, un medio problema. Y pregunten. En una reunión a lo mejor, ¿no? Estoy ahí, están hablando, no me animo a preguntar, me voy con la duda. Después digo, bueno, pregunten, indaguen. ¿Por qué? Porque las suposiciones no son amigas de la asertividad. Las personas que suponen que se hacen la novela, pregunten, ¿sí? Bien, y te dije, buenos compromisos. Anota, asertividad, buenos compromisos. Tiene que quedar claro, ¿quién hará qué? ¿Para cuándo? ¿Quién hará qué? ¿Para cuándo? Entonces, todas las reuniones tendrían que terminar en ¿quién hará qué? ¿Para cuándo? Un diálogo en la casa, ¿quién hará qué? ¿Cuándo? ¿Viste? Famoso, me dijiste que ibas a arreglar la repisa, no arreglaste nada, bla, 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 no. ¿Quién hará qué? ¿Para cuándo? ¿Estamos?
Y si ese compromiso, si no están los 3 niveles, el cuándo, ya veo cuándo te lo mando, no, ¿qué es eso? Entonces ahí tengo que preguntar, ¿y cuándo sería lo antes posible? Porque así me queda claro quién, para qué, cuándo. ¿Cuándo específico? Porque eso es un buen acuerdo. Porque después yo llamo y le digo, me dijiste que me lo mandabas al tiro, y no, al tiro nada, ¿no? El ahorita mexicano también. Entonces, ¿eso qué fue? No, si yo te lo mandé, te lo voy a mandar al tiro es mañana. No, al tiro es hoy, ahora, dentro de la hora. Entonces, ¿cuándo? Muy importante, ¿cuándo? Y cumplir el compromiso. Ahora, si yo tengo un problema para cumplir mi compromiso, eso me habilita, ¿sí?, a hacer un llamado, prever, decirle al otro, mira, estoy teniendo un problema para cumplir con esto, ¿sí? Entonces, lo avisas lo antes posible, porque si no, eso se llama disculpa productiva, porque una disculpa de, ay, no llegué, porque bueno, porque vino atrasado el bus, porque llovía, porque nos olvidamos, porque tuve mucho trabajo, ¿y a qué le sirve al otro la excusa? De nada. Entonces, una disculpa productiva tiene que ocurrir inmediatamente cuando me doy cuenta que no voy a cumplir, porque entonces el otro puede hacer algo para reparar esto, y siempre ofrezco una reparación. Digo, sí, la verdad, no voy a cumplir, María Eugenia, en enviarte el informe esta tarde. Se lo aviso lo antes posible. Entonces le digo, ¿cómo te serviría? ¿Te serviría si yo lo puedo mandar mañana a las 9 de la mañana? ¿Y cómo puedo reparar esto que no te voy a cumplir? Ella me tiene que decir. Entonces me dice, mira, Laura, me serviría, sí, me sirve que venga a las 9 de la mañana, pero me serviría que venga ya con los gráficos analizados, porque no voy a tener tiempo de analizarlo. Bien, porque reparar significa que tengo que hacer algo para reparar lo que incumplí, porque si incumplí, fallé yo el acuerdo. ¿Me tengo que hacer cargo? Y si es al revés, me habilita a un reclamo productivo, a decirle, bueno, mira, María Eugenia, como hacemos al revés, ella me tenía que mandar el informe, le digo, mira, María Eugenia, como no me llegó el informe a tiempo, yo te voy a pedir que vos vengas a la reunión conmigo y lo puedas explicar, porque a mí me faltó tiempo de análisis. ¿Me siguen lo que digo? Entonces le pido que repare, que haga algo más, porque me falló. Porque no me sirve de nada que me diga, ay, lo siento. No, lo que tratamos es de cumplir las cosas. Y acuérdense que una empresa, una buena familia, una buena relación en la vida, se basa en compromisos buenos. Se basa en buenos compromisos. Así que bueno, este mes nos toca practicar la asertividad. Nos toca practicar la escucha, hablar de nuestra opinión, ¿no es cierto? Fíjate de todo lo que hablamos hoy, qué cosas vas a empezar a practicar. Yo sé que a veces no te sale la primera vez bien, pero acordate siempre, ¿no? De ser respetuosos, de tener buenos vínculos, de trabajar en equipo, de tratarnos bien unos con otros, en casa, acá, con los compañeros. Si sos, ¿no es cierto?, miembro de un equipo, más que nunca este mes vamos a proponernos ser asertivos, ser comunicativos y construir buenas relaciones.